hoy quiero terminar, ¿verdad? Como dije, esa serie hablando de lo que es, ¿verdad? En esa misma visión y estrategia de Dios para alcanzar al mundo para Cristo. Quiero hablar de lo que es la presencia de Dios que transforma vidas. Esto es lo más maravilloso que usted y yo podemos, ¿verdad? Entender un poquito de esto, de que no hay nada en el planeta, en el mundo entero. No hay ninguna medicina, no hay ninguna droga, no hay ninguna tecnología, ¿verdad? No hay ninguna ciencia que pueda transformar el corazón, la mente del ser humano, sino solamente el poder del Señor Jesucristo. No hay ninguna otra cosa en el mundo que pueda hacer que las personas puedan ser restauradas, puedan, ¿verdad?, empezar de nuevo, puedan tener un cambio interno que realmente transforme sus vidas. Entonces, usted y yo tenemos acceso, ¿verdad?, a ese poder sobrenatural, a esa presencia de Dios, que lo que puede cambiar la vida de una persona es el poder de Dios, es la presencia de Dios. Y esto es maravilloso, que usted y yo se nos ha encomendado, que usted y yo tenemos el poder, la capacidad, que usted y yo somos receptores de la gloria de Dios, y que usted y yo tenemos un poder, ¿verdad?, sobrenatural a nuestro alcance, que puede habitar en nosotros y que puede transformar nuestra vida, pero que nos podemos convertir en asociados, o sea, aliados con Dios por medio de el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, y de que nosotros podemos ser embajadores, representantes de la gloria de Dios, y que esa presencia de Dios puede cambiar al mundo, puede cambiar familias, puede cambiar y transformar a personas. No hay nada más poderoso en el mundo que la presencia de Dios, que cuando un hombre, una mujer es sensible a la presencia de Dios, es sensible al amor de Dios, es sensible a la voz de Dios, esa persona puede ser transformada en segundos. En otras palabras, puede nacer de nuevo, puede empezar de nuevo una vida ahora, ¿verdad?, conectado con Dios y guiado por Dios, para hacer ahora la voluntad de Dios, y ya no estar haciendo todo lo que hacíamos antes, ¿verdad?, fuera del camino de Dios. Todas las cosas malas, todo el pecado, toda la maldad, ¿verdad?, es removida, es perdonada cuando usted entra en esa voluntad, en ese camino de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces, por eso le digo que eso es lo más hermoso. Entonces, tener un encuentro con Dios, ¿verdad?, eso es lo que transforma a la persona. Tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con el Señor Jesucristo, es lo que hace la diferencia. Y por eso estoy tan emocionado, estoy tan motivado de que Dios nos ha confiado a usted y a mí, que Dios nos ha confiado, ¿verdad?, este evangelio, este mensaje de esperanza, de amor, de transformación, y que nosotros, ¿verdad?, solamente está en que hablemos ese mensaje, que creamos ese mensaje, y que lo hablemos a una persona que está necesitada, que no conoce de Dios. Entonces, que el evangelio, el mensaje que tenemos nosotros, tiene ese poder de cambiar vidas, ¿verdad? Cuando esa persona tiene ese encuentro, ¿verdad?, que lo puede transformar. Imagínese, ¿verdad?, que es tener un encuentro con el Dios que lo formó, el Dios que lo crió a usted, el Dios que lo diseñó, el Dios que lo hizo, el Dios que lo trajo a este mundo. Imagínese usted tener un encuentro con el Dios que lo formó, que lo diseñó, que lo hizo y lo trajo a este mundo, y que usted tenga un encuentro con Él personalmente, y usted pueda conocerlo a Él y pueda tener esa relación íntima. Imagínese lo que haría en la vida de esa persona cuando tiene ese encuentro con su Creador. Puede cambiar el rumbo totalmente de su vida. Ese Dios que lo creó y lo diseñó a usted, ese Dios que es el creador del universo,
el Dios que es dueño de todo el mundo, de toda la tierra, el Dios dueño de toda la creación, de todas las cosas, de todos los recursos. Ese mismo Dios, dueño y Señor de todo, ese Dios quiere habitar en el corazón de cada persona. Ese Dios quiere habitar dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y sabes, ¿verdad? Me llama mucho la atención cuando digo esta palabra, que Dios es espíritu, porque cuando Jesús vino, ¿verdad? Aquella mujer fue a ese estanque donde ella estaba sacando agua de ese pozo, ¿verdad? Y esta mujer, Jesús se acerca a ella y le habla y le dice, ¿verdad? Bueno, pues dame de beber, o llama a tu esposo. Y la mujer se da, ¿verdad? Dice, bueno, no tengo esposo, o sea, he tenido 5, pero con el que vivo no es mi esposo. El Señor sabía todo eso, y por eso el Señor estaba acercándose. Y esta mujer dice, ¿sabes? Dice, bueno, me parece, dice, que tú eres un profeta, que tú eres un enviado de Dios. Y esta mujer tenía conocimiento de Dios, pero estaba viviendo una vida totalmente en desorden. Tenía conocimiento de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Y el Señor empieza esa plática con ella y le dice, ¿verdad? Dicen unos que, ¿verdad?, que tenemos que adorar en este monte. Otros dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Y el Señor Jesús le responde y le dice, mujer, la hora viene, dice, que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que en todas partes del mundo las personas, dice, tendrán esa, vamos a decir, tendrán ese privilegio, tendrán esa oportunidad de conocerme, de experimentarme, de adorarme. Dice, aquí y en todas partes. Dice, porque el Señor busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Dice, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y sabes, esto es lo que yo quiero hablar, de que usted y yo podemos no solamente ser transformados por la presencia, por el Espíritu de Dios, pero que nosotros podemos ser portadores de la presencia de Dios, y que nosotros, ¿verdad?, nos podemos convertir en esas personas que no solamente tuvimos un encuentro con Dios, pero que ahora nosotros somos esas personas que podemos ayudar a las demás personas a que se conecten con Dios, a que tengan ese encuentro precioso con Dios. Vamos a estar hablando de diferentes cosas. Una, vamos a hablar de varios hombres que tuvieron un encuentro con Dios. Otra de las cosas que vamos a estar hablando es, o que vamos a estar aprendiendo, es qué es lo que hace la presencia de Dios cuando una congregación, cuando una persona, ¿verdad?, dice, quiero, ¿verdad?, crear un ambiente, una atmósfera para que la presencia de Dios se manifieste. ¿Qué produce la presencia de Dios en la vida de una congregación, de una familia, de una persona? ¿Qué es lo que hace, verdad, que la presencia de Dios traiga impactos y cambios a esa familia o ese lugar? Quiero hablarte rapiditamente de un hombre que ustedes quizás han escuchado mucho. Su nombre es Jacob. El nombre de Jacob viene siendo Jacob, que era un manipulador, era uno que arrebataba, era una persona muy egocéntrica, era una persona, ¿verdad?, que pues le robó a su hermano también el derecho de ser el primogénito. Era un hombre, ¿verdad?, que manipulaba. Y este hombre había tratado de salir adelante en la vida por su propia fuerza, y Dios lo había bendecido. Aún con todo eso, con lo que era y lo que hacía, Dios todavía lo había bendecido. Pero sabes, este hombre sabía que su pasado ahora lo había encontrado. Su pasado lo perseguía por lo que él había corrido y las tranzas que él había hecho, ¿verdad?, con su hermano, con su familia. Ahora venían los problemas a él, y ahora él no podía correr. Él tenía que, ¿verdad?, enfrentar ese pasado. Quizá tú te identificas ahí. Quizá nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida pasada cometimos muchos errores, hicimos muchas tranzas, ¿verdad? Llega el momento donde ya no podemos correrle al problema, sino que el problema nos alcanza y tenemos que enfrentar ese problema, tenemos que resolver esa situación.
Jacob era uno de esos hombres que estaba en esa lucha intensa, y dice que en esa noche, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con Dios. Ahora, digo la palabra que él tuvo un encuentro con Dios, pero así es lo que estamos acostumbrados, y lo que te dije hace rato, que el hombre tiene un encuentro con Dios. Pero sabes, más que todo, no es tanto que el hombre está teniendo un encuentro con Dios, es que Dios está teniendo un encuentro con el hombre. Es que Dios siempre está buscando cómo tener un encuentro con nosotros. Es que es el Dios el que nos busca, el que nos persigue, el que nos anhela, el que nos desea. Es Él acercándose a nosotros, y es Él. Cuando vino con Jacob, dice que por medio de un ángel, dice que luchó toda la noche con él. Tuvo ese encuentro con Dios por medio de ese ángel, y dice que toda la noche forcejeaba y luchaba con el ángel, y no lo quería soltar hasta que no lo bendijera, ¿verdad? Y ya estaba para salir el sol en la mañana, ¿verdad? Y aquel le decía: suéltame, no te suelto. Y dice que lo tuvo que tocar en su coyuntura y se deslocó. Dice, y ahí es donde el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Dice: me llamo Jacob, me llamo manipulador, me llamo, o sea, su identidad es su pecado. Y le dice: nunca más te vas a llamar Jacob, te vas a llamar ahora Israel, príncipe de paz. Y de ahí en adelante cambió su carácter, su caminar, su manera de ser, porque dice que luchó contra Dios, contra el ángel, contra Dios. Dice, luchó y venció al ángel. Pero quiero decirte que yo me imagino, ¿verdad? En esa lucha que él tenía, que tenía, ¿tú crees que Jacob le podía ganar a Dios? No le podía ganar a Dios. ¿Quién fue el que ganó? No fue el que ganó Jacob, sino que Dios fue el que ganó en esa noche, porque él logró su objetivo de transformar y cambiar la vida de este hombre. Porque dice que Jacob luchó, pero sabes, muchas veces nosotros estamos en esa lucha con Dios, en esa búsqueda, y es ahí donde Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros le busquemos, le anhelemos, porque en ese proceso que tenemos ese encuentro con Él es cuando Él nos transforma. Entonces, entre más tú te acercas a buscar a Dios como Jacob, no importa que sea tu trasfondo, Dios puede transformarte, Dios puede cambiarte, Dios puede cambiar tu identidad y te puede usar simplemente cuando tienes un encuentro verdadero con Él. Él hace la obra en ti. Hay otro hombre que me llama mucho la atención, que es Gedeón. Gedeón era un hombre que estaba atemorizado, estaba escondido, ¿verdad? Y por medio de su, estaba escondido porque tenía miedo a sus enemigos, que siempre venían y le robaban el trigo, le robaban el fruto, y él estaba escondido. Y en eso que él está escondido, trabajando con ese miedo, con ese temor, se le aparece otra vez Dios por medio de otro ángel y le dice: varón valiente y esforzado. Imagínate, él está atemorizado, él está escondido, pero Dios lo está mirando a él de una manera diferente, y Dios le dice: tú eres un varón valiente y esforzado, y con esta tu fuerza, dice, tú vas a vencer a tus enemigos. Fíjate qué es lo que hace Dios. Dios se acerca a Gedeón, o sea, en vez de que Gedeón lo busque a Dios, Dios lo busca a él en su momento de miedo y de temor, y Dios, ¿verdad?, se revela a él y le dice: hombre valiente y esforzado. O sea, él sabe que este hombre está atemorizado, él sabe que está escondido, pero Dios se acerca y le dice: te voy a cambiar, ¿verdad?, tu identidad de ser esa persona miedosa, temerosa, insegura, y dice: te voy a llamar un hombre valiente. Serás una persona valiente, serás una persona, ¿verdad?, esforzada, y tú guiarás al pueblo para que puedan vencer a sus enemigos. Esto es lo que hace un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios te cambia de ser esa persona insegura, tímida, de ser esa persona, ¿verdad?, que está atemorizada, que está con miedo. Un encuentro con el Señor te convierte en un valiente, en un guerrero, en una persona segura, en una persona confiada, en una persona que depende ahora del Señor para guiar a tu familia, para guiar quizá a tus hijos, para guiar a tus amigos,
¿verdad? Y que puedas tú ser ese líder que Dios quiere que seas. Esto lo hace la presencia de Dios. Un encuentro con la presencia de Dios cambia tu destino, cambia, ¿verdad?, la dirección de tu vida, te cambia a ti por completo. Tenemos ¿verdad?, la historia, conocemos la experiencia de Moisés. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Moisés era siendo un hombre fugitivo que había matado a un egipcio y que por 40 años había huido. Él era un fugitivo, estaba huyendo de la ley. Y entonces Dios otra vez, ¿verdad?, se aparece en la vida de Moisés, viene a Moisés por medio de una zarza que está ardiendo, ¿verdad?, que está en fuego esa zarza y que no se apaga ese fuego. Eso atrae a Moisés y dice: ¿qué es esto que estoy viendo? Este fuego que no se consume, ¿verdad?, en esta hierba que no se apaga, esa zarza. Y dice que eso lo atrajo a Moisés. Ese fuego lo atrajo, que esa era la presencia de Dios. Y de ahí entonces él empezó a escuchar la voz de Dios. Y le habló a Moisés: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo, santo es. Y él empieza a Dios a hablarle y le dice: mira, yo he mirado la aflicción de mi pueblo. Yo he mirado, he escuchado el lloro, el llanto, he escuchado el clamor de mi pueblo que están esclavos en Egipto. Dice: y te he escogido a ti para que vayas y saques a esta gente que está esclavizada. Te he escogido a ti para que vayas. ¿Y quién era Moisés? Moisés era un hombre que dice era un hombre tan inseguro, ¿verdad? Un hombre que no podía ni hablar, era tartamudo. Pero dice que Dios lo escogió. Él tuvo ese encuentro con Dios. Le dio esa valentía, la presencia de Dios, y le dijo: Moisés, yo iré contigo, yo estaré contigo. Dios está, ¿verdad?, haciendo con Moisés una transformación y lo está convirtiendo en un libertador, en un salvador, en una persona, ¿verdad?, que trae esperanza y que da dirección a la gente. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere hacer lo mismo con esta iglesia. Dios quiere hacer lo mismo con tu familia. Dios quiere, ¿verdad?, llamarte y que tú tengas ese encuentro personal con Él, donde tú descubras tu llamado, descubras tu don, descubras tu propósito y unas tus fuerzas, tus recursos, tus capacidades, para que puedas hacer la diferencia hoy en el mundo donde tú y yo estamos, que necesita urgentemente de libertadores, necesita hombres y mujeres que digan: ¿sabes qué? Aunque no sé hablar, aunque no sé muy bien cómo comunicarme, pero voy a escuchar el mensaje que Dios tiene para mí. Tú puedes ser de influencia. Tú puedes, escucha bien, tú eres una persona que puede ser de influencia en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer algo. Y esto solamente lo logras cuando tú tienes un encuentro personal y mantienes esa relación con Dios. Hay otro hombre que me llama la atención, que es Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un hombre que dice que no quería para nada a los cristianos. Saulo era un hombre que no soportaba a la iglesia de Jesucristo y que él buscaba maneras de cómo, ¿verdad?, encerrarlos en la cárcel, de cómo destruirlos, de cómo matarlos. Él estaba presente ahí cuando mataron a Esteban y él aprobó la muerte también. Entonces Saulo era un hombre muy celoso de su religión. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor viene a la vida de Saulo, tiene un encuentro, ¿verdad?, con Saulo y habla directamente. Dice que es como una luz resplandeciente. Era la presencia de Dios como una luz más fuerte que el sol. Dice que en ese momento este hombre, ¿verdad?, cayó completamente ciego y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces esto? Y Saulo, ¿verdad?, escucha esa voz y le dice: ¿quién eres? Dios contesta: yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy, ¿verdad?, el que tú persigues. Tú estás persiguiendo a la iglesia, pero la iglesia me pertenece a mí, me estás persiguiendo a mí. Y en ese momento Dios le da un mensaje a este hombre que lo cambia, que lo transforma
y le dice, ¿verdad? Levántate y ve a tal lugar. Ahí se te va a decir qué es lo que vas a hacer. Pero Dios lo escoge y le dice, tú me serás por testigo, tú serás mi mensajero y tú llevarás mi palabra, dice, a los gentiles y a los judíos. Y ahora tenemos que es, ¿verdad? Nosotros tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre que perseguía a la iglesia. Ahora se convirtió el apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que si usted se da cuenta de todo esto, es de que es Dios buscando al ser humano. Es Dios, ¿verdad? Teniendo ese encuentro. Es Dios buscando a las personas. No es el hombre buscando a Dios. El hombre no busca a Dios por sí solo. El hombre busca a Dios, o la mujer busca a Dios cuando nos llega el agua hasta el cuello. ¿No es así? ¿Verdad que sí? A ver, ¿cuántos de ustedes buscaron a Dios porque querían conocer de Dios por su propia cuenta? Es muy raro, ¿verdad? Que alguien quiera así. Sino que venimos ya a Dios cuando tenemos muchos problemas, muchas dificultades. Pero aún con todo eso, es Dios el que siempre está buscando de una y de mil maneras hablar a nuestro corazón, hablar a nuestro espíritu, ¿verdad? Uno de ellos me recuerda a un joven llamado Samuel. Dice que Samuel, fíjese dónde dormía Samuel. Samuel dice que vivía en el templo. Samuel vivía en el santuario. Y dice que su cama estaba a un lado donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Elí, ¿verdad? El sacerdote dormía en otro cuarto. Y entonces, ¿verdad? En una noche dice que Dios, ¿verdad? De alguna manera estaba hablando a Samuel, pero Samuel no había tenido conocimiento, no había tenido experiencias con Dios, no le conocía a Dios personalmente, no había tenido revelación de Dios. Y dice que en esa noche, ¿verdad? Samuel escucha una voz que le habla, Samuel. Y Samuel pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Se levanta, se despierta de su cama, va y le dice, ¿me llamas? Dijo, no. Va y se duerme otra vez y escucha esa voz que le dice, Samuel. Y este hombre se levanta otra vez y le dice a Elí, ¿me llamaste, Señor? No. Y entonces Elí le dice, teniendo Elí ya experiencia y todo, aunque era un anciano, dice que ya no podía ver. Dice que le dijo, mira Samuel, si escuchas otra vez, yo no te he llamado, yo no te estoy hablando, pero si tú escuchas otra vez que alguien otra vez te llama, responde de esta manera y dile, Señor, heme aquí, háblame, tu siervo escucha. Y entonces Dios le habló otra vez a Samuel por tercera vez, y Samuel respondió, y Dios le dio un mensaje a Samuel para el sacerdote Elí. Ahora, todo esto que te estoy diciendo es Dios de alguna manera acercándose. Hay personas como Samuel que tienen tiempo viniendo a la iglesia, que tienen tiempo viniendo al templo, que tienen tiempo viniendo al santuario, pero no han escuchado aún todavía la voz de Dios, no se ha revelado a su espíritu, a su corazón. Puede estar en el santuario, puede estar en el templo, puede estar cerca del sacerdote, puede estar a un lado de la presencia de Dios, pero si no conoce la presencia o si no ha tenido un encuentro, entonces simplemente está ahí. Pero todos podemos, Samuel no conocía, pero sabes, todos podemos conocer la voz de Dios. Y todos tenemos que aprender a ser sensibles, a escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasaría si todos nosotros fuéramos sensibles a escuchar la voz de Dios, hablando a tu espíritu, hablando a tu mente, hablando a tu corazón, y que fuera sensible de tal manera que usted, ¿verdad?, pudiera escuchar esa voz
O sea, que Dios le habla con una voz audible a su espíritu, a su mente, y que usted pudiera tener esa seguridad, esa garantía que Dios le está diciendo: esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que te estoy mandando a hacer. Sabes, usted y yo podemos desarrollar esa habilidad, esa relación. Dios quiere tener, ¿verdad?, no solamente un encuentro con nosotros, pero Él quiere habitar en nosotros. Él quiere que nosotros habitemos en su presencia. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, nos deleitemos en su presencia y estar en esa relación. Ahora, cuando nosotros vemos esta maravilla tan hermosa, de ese Dios grande, creador del universo, que quiere habitar en nosotros, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de Jesucristo, porque Dios nos ama tanto, y lo que nos separaba a nosotros de Dios, lo que nos separaba a nosotros de Dios es el pecado, es nuestro pecado. Y el Señor Dios, ¿verdad?, sabía que el pecado nos mantenía distanciados, y Dios lo que hace es envía a su Hijo, sacrifica a su Hijo, lo entrega por amor a nosotros. Jesús muere en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos quiere reconciliar con el Padre. El Dios Padre quiere habitar en nosotros, y la única manera que nosotros podemos tener comunión o relación con Dios, o habitar en la presencia de Dios, es que alguien remueva, pague el pecado que está en nosotros, y solamente lo puede hacer el perfecto sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es lo que nos puede unir y nos puede conectar con Jesucristo, con Dios nuestro Padre, nadie más. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Yo me voy, dice, pero yo no los dejo huérfanos. Yo me voy, dice, pero no se quedan solos. Yo me voy, dice, pero ustedes no se van a quedar huérfanos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús promete? Dice: en el momento que yo asciendo, dice, mi Padre enviará el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará con ustedes todo el tiempo. El Espíritu Santo estará con ustedes siempre. El Espíritu Santo estará con ustedes, y ustedes pueden habitar en mi presencia, y yo puedo habitar en ustedes, y donde quiera que ustedes anden, yo puedo ir, yo puedo estar. Entonces, ¿qué es lo que entonces nosotros, ¿verdad?, nos puede hacer acceso a esa presencia de Dios? Yo sé que ustedes todavía están esperando una cita bíblica, ¿verdad? Porque algunos los miro que están esperando que les dé las citas bíblicas. Ya dije muchas citas bíblicas, simplemente no dije los nombres ni los números, ¿verdad?, de los libros. Pero voy a darles una, ¿verdad?, para que se queden tranquilos de que estamos hablando de la palabra del Señor. Que algunos todavía, ¿verdad?, cuestionan, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes no, ¿verdad? Efesios capítulo 3, versículo 14. Ahora sí vienen 20 citas después. No se crea, ¿verdad? Nomás viene esta, ¿verdad? Yo creo una más. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice, el apóstol Pablo está escribiendo: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, dice, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Esa palabra me encanta, para que por fe Cristo habite, Cristo permanezca, Cristo viva en sus corazones. Esta es la oración del apóstol Pablo. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo
lo que podemos imaginar o pedir por el poder que opera o que obra eficazmente en nosotros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira, Cristo Jesús, ustedes son la residencia, son el templo, son la casa, ustedes son la habitación donde Cristo Jesús, la gloria, la presencia de Dios puede habitar en ustedes. Aquella mujer que estaba sacando agua del pozo estaba diciendo, ¿verdad? Dicen que va a venir un día el Mesías, el Salvador, y que Él nos va a enseñar todas las cosas y que por medio de Él podemos, ¿verdad?, estar en su presencia. El Señor Jesús le contesta a esa mujer y le dice, mujer, no es que viene la hora, sino que la hora ha llegado. Y el que está hablando contigo es el Mesías, dice, es Jesús el Salvador. Y entonces quiero decirle a ustedes que ustedes, nosotros, tenemos acceso, tenemos completamente acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Podemos tener comunión con el Padre y podemos tener esa relación todos los días. Tenemos la dicha, el privilegio de poder platicar con Papito, de poder adorarlo, exaltarlo, de poder estar conectados junto a Él y experimentar, ¿verdad?, su gloria y su poder. Lo podemos hacer. Ahora, ¿cómo crear un ambiente para que habite la presencia? Mire, porque Dios está en todas partes. ¿Cuántos creen que Dios está en todas partes? Dios está en todas partes, pero no todas las personas lo experimentan, ni lo conocen, ni lo pueden sentir. Ahora, ¿cómo crear un ambiente para que Él desee, habitar y estar ahí? Primeramente usted tiene que creer en Él. Tiene que creer que Dios es espíritu. Tiene que creer en la palabra. Otra, ¿verdad?, es de que usted tiene que anhelarlo y tiene que desearlo, que habite en su presencia. Que usted tiene que respetarlo y honrarlo, ¿verdad?, para que Él desee permanecer y habitar. Mire, nadie quiere estar al lado, ningún esposo, ninguna esposa, ningún hijo, ningún niño, ningún padre, ningún hermano, ninguna hermana quiere estar en un ambiente donde las personas son malcriadas, maleducadas, renegonas, enojonas, quejumbrosas, peleoneras, de mal cara, de mal carácter. Nadie quiere estar al lado de una persona así. Nadie. Por más bueno que sea la persona, diga, ¿sabes qué? Mejor mira, de lejitos, hazte para allá, ¿verdad? Porque no, pues no. Pero todos quieren estar al lado de una persona que los valora, que los respeta, que, ¿verdad?, los toma en cuenta. Y usted dice, creo que podemos trabajar juntos, creo que podemos avanzar. Entonces, usted puede crear el ambiente en su casa. Hay 4 lugares que usted tiene que crear ese ambiente. Número 1, crear ese ambiente en su ser, en su mente, en su corazón. Yo voy a traer la presencia de Dios cuando yo tomo en cuenta a Dios, cuando yo platico con Él, cuando yo me dirijo por su palabra. Dios va a querer y va a anhelar trabajar a través de mí y en mí, porque estoy tomando en cuenta sus preceptos, sus mandamientos, su palabra, su voluntad. El Señor va a decir, sabes, encuentro un hombre, una mujer, ¿verdad?, que me toma en cuenta y quiere caminar en pos de mí. Voy a derramar más gracia sobre él. Voy a derramar más sabiduría, voy a derramar más conocimiento, voy a derramar más recursos, voy a darle más capacidad, le voy a abrir otras oportunidades, le voy a abrir otras puertas, porque encontré a alguien que me puede promover en todas partes. Entonces usted hace un lugar en su diario vivir, en la mañana, en el día, en la tarde, usted es consciente de Dios, usted camina en esa presencia. Ahora, ¿cuál es el otro lugar donde usted puede hacer eso? Es en su casa.
En su casa usted tiene que, ¿verdad? Si usted quiere realmente que la presencia del Señor tome su casa, su habitación como residencia, usted tiene que tomar a Dios en cuenta en todo lo que habla, en todo lo que dice, en todo lo que ve, en todo lo que escucha, ¿verdad? Usted tiene que tomar en cuenta, porque Dios es un Dios santo y dice que Él habita, ¿verdad? Él habita, o sea, allí donde usted lo toma en cuenta, Él va a habitar. Cuando usted lo adora, lo alaba. Entonces en su casa usted despierta un ambiente, ¿verdad? Desde lo que escucha, desde lo que ve, desde lo que hace. Usted tiene una actividad diaria en su casa donde hay esa armonía. La presencia de Dios viene a habitar. Ahorita le voy a hablar de algunos beneficios de la presencia del Señor. Ahora, ¿en qué otro lugar? En el trabajo. En el trabajo. Cuando llegamos al trabajo, quizá el trabajo es un poquito difícil. Quizá el ambiente, cada ambiente es diferente. Pero como usted lleva la presencia de Dios con usted, usted tiene el conocimiento de Dios, entonces usted puede hacer que en su trabajo se pueda sentir la presencia de Dios. Usted puede hacer que en su trabajo las personas puedan reconocer a Dios aunque no conozcan a Dios. En su trabajo usted puede hacer que las personas quieran conocer a Dios por el testimonio que usted está dando con sus hechos, con sus acciones. Usted puede hacer que en el trabajo, aunque es difícil quizá el ambiente, pero las personas puedan respetar a Dios, ¿verdad? Porque usted es el que está ahí manifestando la presencia de Dios. No que sea una persona religiosa que está condenando a medio mundo, sino que sus hechos, sus acciones, su comportamiento, su carácter hace que esas personas digan: ¿sabes qué? Aquí no puedo hablar cosas malas delante de este brother. No puedo decir lo que es, cuando este brother está aquí me detiene a que yo haga cosas malas. Cuando este brother está aquí me detiene que yo diga cosas malas. Por su propia, nomás por su presencia, porque percibo que Dios está en él. Entonces imagínese, cuando usted tiene esa influencia, que las gentes empiezan a respetar a Dios y a pensar un poquito más, porque ellos conocen que usted es una persona que adora, que alaba a Dios, que sirve a Dios, y lo hace con una manera amorosa, no lo hace con una manera, ¿verdad?, religiosa. Entonces, ¿cómo puedo hacer de otra manera para atraer la presencia de Dios? Vamos a decir, en mi persona, en mi casa, en la iglesia, o en el trabajo, o en la iglesia también. Ahora, antes de ir a la iglesia, yo creo que todos estos, miren, ¿cuántos hemos descuidado la relación con nuestros hermanos carnales o familiares? ¿Cuántos hemos descuidado la relación con nuestro papá o mamá, los que tienen papá o mamá aquí? ¿Cuántos han descuidado su relación con su esposo, con su esposa? ¿Cuántos han descuidado la relación entre hermanos cristianos? Hemos descuidado. Entonces todos reconocemos que para cultivar una relación o para cultivar una presencia de amor necesitamos ser más intencionales. Nos distraemos con mucho trabajo, nos distraemos con muchas actividades y descuidamos la relación, ya sea con ese ser querido. Pero así pasa lo mismo. Quizá nos entretenemos, nos ocupamos demasiado, que descuidamos la relación con Dios, con el Señor. Y entonces pasan ocasiones donde nosotros quizá ya no sentimos ganas de adorar, ya no sentimos ganas de alabar a Dios, ya no sentimos ganas de congregarnos, ya no sentimos ganas de servir, ya no sentimos ganas de orar, de leer la palabra. ¿Por qué? Porque ha descuidado su relación con Dios. Y entonces dice: ya no siento ganas, ya no siento la presencia de Dios. Hay gente que dice: es que yo ya no siento, y le echa la culpa al hermano, le echa la culpa al que canta, le echa la culpa al pastor, le echa la culpa al ujier. Dice: es que yo ya no siento a Dios como sentía antes. ¿Será la culpa de él? ¿Será la responsabilidad que tú sientas o que tú experimentes esa relación con Dios? Yo creo que
es personal de cada quien, ¿no es así? Es personal. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos cuando venimos a la casa del Señor? Si nosotros los que estamos aquí podemos cultivar la presencia de Dios, ¿cómo, verdad? La meta que debe de ser que cada persona que venga a este lugar debe por lo menos sentir el Espíritu de Dios a través de un canto, de una adoración, de una oración, de la alabanza. Esa persona, el Espíritu de Dios, escucha bien, lo que hace el Espíritu Santo cuando es bienvenido a un lugar, cuando es reconocido, es adorado, es alabado, es cuando hay amor, cuando hay misericordia, cuando hay perdón, cuando hay gracia, cuando hay estas cosas, la iglesia entonces se convierte en una familia donde Dios empieza a hablar. Escúchame bien esto. Hay cosas que quizá tú no tengas que decir a una persona, pero el Espíritu Santo, que es tan fuerte en la presencia de Dios, porque Él habita en medio de la alabanza, Él habita en medio de la oración, esa persona Dios empieza a hablar a su mente, a su corazón, y esa persona empieza a decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo que hacer estos cambios. Yo creo que yo tengo que hacer estos ajustes. Yo creo que Dios empieza a ponerte el deseo de querer servir, de querer hacer esto, de querer hacer aquí, de empezar a participar. Dios empieza a tratar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en medio de ese pueblo y Dios quiere usar a ese pueblo para cosas grandes. Dios quiere usar a esas personas para cosas grandes en su majestad, en su gozo que usted experimenta. Mire, la presencia de Dios es lo que hace. La presencia de Dios produce amor. Si usted es una persona que dice, es que no me siento amado, no me siento amada, es porque está muy lejos de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios produce amor. El fruto del Espíritu es amor. Entonces, la presencia del Señor, de Dios, produce paz. Entonces hay una paz grande, enorme en su ser, en su corazón. La presencia del Señor produce gozo, hay un gozo tremendo. Entonces la presencia del Señor produce una visión, produce santidad. La presencia del Señor trae orden a la vida. La presencia del Señor te hace que seas justo y que busques la justicia. La presencia del Señor te hace que estés saludable integralmente en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. Entonces la presencia del Señor, ¿verdad? Te produce valentía. Te produce valentía. Esa presencia de Dios también, ¿sabes qué es lo que hace la presencia del Señor? La presencia de Dios te quebranta. Te quebranta tu ego, tu orgullo, tu prepotencia. La presencia del Señor te hace tan, ¿verdad?, tan sensible que empiezas a ser quebrantado por esa presencia maravillosa. La presencia de Dios te restaura, te da propósito, te da dirección a tu vida. La presencia del Señor produce abundancia de bienes y de recursos sobre tu vida. Y la presencia del Señor te da seguridad, te da confianza. La presencia del Señor hace que los milagros ocurran, ¿verdad? La presencia del Señor hace que miles y cientos de personas sean, ¿verdad?, salvos, sean transformados. Eso es lo que hace la presencia del Señor. Entonces tú y yo tenemos que estar buscando, anhelando esa presencia. Juan 10:10 dice esta palabra, que el ladrón, ¿verdad?, no vino más que a robar, matar y destruir. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si algo debes de captar, es de que Dios quiere que tú seas una persona que, ¿verdad?, mantenga la presencia viva de Dios fluyendo en tu vida, fluyendo en tu corazón. Que cuando tú eres sensible y estás conectado, cuando tú tienes esa relación íntima con Dios por medio de la oración, la palabra, y tú estás ocupado en la obra de Dios, ¿sabes qué es lo que vas a querer hacer? Siempre vas a querer hablar de Dios. Siempre vas a querer que otras personas conozcan ese Dios. Si estás enamorado de Dios, vas a querer que otra gente se enamore de Dios.
Si estás en esa relación continua y eres sensible a la voz de Dios, el Señor te va a decir en ocasiones muy simple y sencillo: háblale a esta persona que no conoce de Cristo. Ve y ora por esta otra persona. Sirve a esta persona, ayuda a esta persona. El Señor te va a hablar y te va a decir, ¿verdad? Ya no vas a estar como Samuel, sino que ahora vas a escuchar la voz de Dios y vas a decir: yo creo que Dios me está poniendo esto. ¿Sabes? Dios quiere hablar, Dios quiere guiarte, Dios quiere usarte, Dios quiere hacerlo. El día de ayer, ¿verdad? Hay esta persona con la que tengo que hablar y así se me vino a la mente: esa persona necesita que tú le preguntes esto y necesita que tú le presentes el plan de salvación. Y yo me quedé pensando, dije: wow, o sea, ni por la mente me había cruzado. No la conozco a esa persona muy bien, nomás una vez la he mirado, pero dijo: esa persona necesita que tú le hables. Yo dije: ok, Señor. Dije: voy a hacer el tiempo. Hoy voy a hacer el tiempo, en este día. Dije: hoy tengo que hacerlo. O sea, Dios te da instrucciones. Dios te dice: haz esto, haz aquello. Pero está en ti que quieras escuchar, en ti que quieras hacer caso. Está en mí. Entonces, una persona, ¿cómo atraer a una persona a que quiera estar contigo? ¿Desobedeciéndole? No, obedeciendo y queriendo, ¿verdad?, estar con esa persona. Entonces, si Dios me ama mucho, ¿verdad? Y no tiene, su amor es incondicional, pero Él va a querer habitar, Él va a querer estar, o sea, voy a ser tan atractivo para Dios porque Dios me ama y Dios va a decir: ¿sabes qué? Esta persona me obedece, esta persona hace lo que le digo, aunque él no sabe y no tiene la manera, pero simplemente se atreve y lo hace. Dios quiere, la presencia de Dios te da esa inspiración y te da esa fe. La presencia de Dios produce fe, produce inspiración, produce ese ánimo en tu vida para que te atrevas a hacer cosas que no pudieras hacer por tu propia cuenta. Entonces, es importante que tú anheles y desees que el Espíritu de Dios aquí en tu corazón, si usted ya aceptó a Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios viviendo de usted. Simplemente que tiene que ser lleno continuamente de Él todos los días. Si usted no conoce a Jesucristo, usted debe de recibir a Jesucristo como su Salvador, y es Dios venir y morar dentro de usted, y ese Dios va a habitar dentro de usted, que ahí está entonces el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es esa voz interna que habla a tu conciencia y que te guía, que te consuela, que te da dirección, que te da, ¿verdad?, esa palabra que tú tienes que escuchar. El Espíritu de Dios quiere habitar en ti y quiere usarte, pero para ello debes de tener ese anhelo de decirle: Señor, como Samuel, Señor, háblame, aquí estoy, quiero escucharte, quiero que me digas. Voy a pedir que se ponga en pie. Yo quisiera que las personas que quizá están mirando por ahí en su casa, o que usted está aquí presente, que a lo mejor usted descuidó la presencia de Dios, a lo mejor usted descuidó la presencia de Dios y usted se ha ido enfriando cada vez más y más. Está en el templo, está en el santuario, pero eso no quiere decir que usted está lleno del Espíritu Santo o experimentando la presencia de Dios.
Quizá usted está por ahí diciendo, bueno, yo he ido al templo, he ido a la casa de Dios, pero yo no conozco a ese Dios. Yo no sé quién es ese Dios. Me encanta un anciano que ya falleció hace como un mes y medio, Melvin Maxwell. Y esta persona siempre lo que hacía, fíjese, murió de 98 años. Y esta persona siempre lo que hacía, le preguntaba a todas las personas, donde quiera que iba, restaurante, cualquier lugar que fuera, personas que no conocía, les hacía esta pregunta: ¿conoces a Jesús? Do you know Jesus? ¿Conoces a Jesús? Y la mayoría de las personas decían, no, no sé quién es. Déjame decirte quién es Él. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él te ama incondicionalmente. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere llenar tu vacío. Y lo quiere hacer contigo. Si tú no lo conoces a Cristo, Él quiere conocerte a ti. Él te anhela a ti. Él quiere ser tu Dios, tu Señor. Y si tú ya le conoces, pero no está muy buena la relación, entonces puedes empezar tu relación. Puedes hacer una decisión y decir, voy a hacer un espacio todos los días en mi mente, en mi corazón, para platicar, para meditar en su palabra. Haz esta oración. Si no conoces a Cristo, dile: Señor Jesucristo, yo quiero conocerte. Yo te pido que entres a mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz por todos mis pecados. Hoy me arrepiento. Hoy te pido que me perdones. Te entrego mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero que seas mi padre. Quiero tener una relación personal contigo. Necesito que llenes el vacío de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es tiempo para sonreír. Nuevos comienzos por venir. Su luz brilla en la oscuridad. Nunca se apagará. Bienvenido a este lugar. Es la iglesia Reconciliación. El río de su amor está